Bueno, llegamos ahora a una prohibición más, a una ordenanza más dentro de la ley en Levítico. Y ya entrando, abordando ya el tema, digamos que sin más preámbulos, esta ocasión, nos preguntamos por qué esta prohibición de no comer sangre, específicamente por qué. Bueno, debo adelantar algunas de las opiniones más comunes, pero no las voy a tratar ahorita, solo las mencionaré y después de un desarrollo que voy a hacer, volveremos a ellas. Miren, se ha dicho por un lado que la sangre es prohibida por razones higiénicas de salud, es decir, es una primera opinión pues mayoritaria para muchos, es porque dicen que Dios prohibió la sangre por razones higiénicas, es decir, por cuestiones de salud. Esa es una opinión, no estamos diciendo que así, exactamente así pensamos, estoy nada más dando a conocer las opiniones que hay. Esa es una. Y la otra es que hay quienes dicen se prohibió porque los pueblos vecinos la consumían. ¿Sí? Eso es lo que muchos piensan. Como se consumía por parte de los pueblos vecinos, entonces por eso Dios la prohíbe. Estas son repito, las opiniones comunes. Pero ahorita hemos de desarrollar lo que vemos que es el contexto del pasaje o todo aquello que está en el fondo del pasaje. Entonces, el título de nuestro sermón es Prohibición de sangre. Así, los títulos no suelen ser, digamos, llamativos, sino que estos títulos nos ayudan a inmediatamente identificar el sermón y ya con la cita bíblica. Porque las otras partes del pasaje que leímos las dejaremos para siguientes ocasiones, es decir, esto de no seréis agoreros, eso vendrá en la siguiente ocasión. Es el sermón número 42 del artículo 27 de la segunda confesión helvética y la base a la que dimos lectura es Levítico 19:26, esa es nuestra base. Bueno, pues para entender esta prohibición, hay que considerar los elementos contextuales, es decir, hay que considerar todos los factores que están allí en torno a este pasaje y a esto que hemos leído hoy. En general, a lo que da contexto, incluso no solo a esta entrega de la ley, sino a la misma ley como tal. Miren, vemos varios factores. Por un lado, y que no podemos dejar de tomar en cuenta todo esto, y nos va a ir ayudando esto que iré mencionando gradualmente para entender por qué esta prohibición. Israel ha salido de Egipto. Esa es una primera cuestión para nosotros muy importante. No se puede omitir, ¿sí? Israel ha salido de Egipto, es decir, Dios lo ha sacado con mano poderosa, como dice la Escritura, lo ha sacado de Egipto y lo ha traído de allá. Por otro lado, Israel debe tener una ley de vida que lo distinga, porque todo esto que estoy mencionando, naturalmente, está en la voluntad de Dios. Dios quiso sacar a su pueblo, por un lado. Enseguida, Israel debe tener una ley de vida que lo distinga de entre los pueblos. Es decir, debe tener como pueblo de Dios, porque es un pueblo llamado, precisamente esto se basa en el hecho de que previamente Dios lo sacó de Egipto. El hecho de que Dios haya escogido a Israel y con ello que lo haya sacado de Egipto, entendemos que es que quiere hacer de él un pueblo diferente. Pero la diferencia, el hecho de hacerlo diferente, también tiene un sentido. Entonces, lo ha sacado de Egipto, debe tener una ley de vida que lo haga un pueblo distinto. Enseguida, o inciso C pongo yo aquí,
esa ley deberá estar ligada, esta ley que Dios va a dar, esto es muy importante, se va haciendo un poquito complejo, esta ley deberá estar ligada al principio, es decir, al principio creacional, en este caso, a las primeras líneas de la Escritura. Identificamos Génesis 1, Génesis 2, los principios creacionales. Esa ley debe estar ligada al principio, pero a su vez debe estar en línea con el desarrollo desde el principio hasta el momento en que Dios le da esa ley a su pueblo. Entonces esto es importante. Miren, esta ley que el Señor les da, entre otras cosas, esta de la que hicimos lectura, de Levítico 19:26, como en general la ley, esta ley debe estar ligada al principio. Es decir, no da Dios un mandato rompiendo con el principio. ¿Sí? Porque hay quienes piensan así, como la ley la miran como otra forma de trato de Dios diferente y desconectada del Génesis, desconectada de los primeros capítulos en los que se nos narra de los que nos habla la Escritura y en el que se nos narra la creación del mundo y lo siguiente. Entonces, esta ley tiene ligadura con el principio, pero también con el desarrollo que desde el principio se ha dado hasta los días en que Dios trata con su pueblo. Luego pongo otro inciso, que es un último, un cuarto. Israel debe ser apartado. Israel es sacado de Egipto, se le da una ley, debe ser apartado. Tal norma tiene el objetivo de hacerlo un pueblo distinto, pero la distinción no es por el simple hecho de ser un pueblo distinto, como cuando la gente hoy dice, oye, tú sé original, ¿no? Dicen, tú sé tú mismo. Ya ven ese mensaje de nuestra cultura, sé tú mismo, ¿no? Mira, tú no seas otro, tú no copies a nadie, tú sé tú mismo. Eso es muy peligroso porque pues, nos aparta de las llamadas de Dios a través de las Escrituras, como por ejemplo aquella del apóstol San Pablo que dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Toda vez que la Escritura habla de que imitemos a aquellos hombres que se acercaron al Señor, que le fueron obedientes, pues en una idea así de sé tú mismo, yo ya no tengo por qué imitar a nadie, no tengo por qué seguir el ejemplo de nadie. Eso es algo contrario a la Escritura. Parece muy bonito ese enunciado, pero es sumamente perverso. No, la Escritura nos está enseñando que Dios saca a su pueblo, pero con un fin. Dice, lo quiero hacer distinto, pero quiero hacerlo distinto como pueblo. ¿Cuál va a ser la distinción de este pueblo? Que Él va a obrar la voluntad divina. Vemos, no lo saca solo para decir, eres un pueblo diferente. No. Yo te saco para que seas un pueblo diferente de los demás, porque los demás no cumplen mi voluntad, dice el Señor. En cambio, tú la vas a cumplir. Y esa es la gran distinción que establece la Escritura. Esa es la distintiva de Israel, que es un pueblo distinto porque él obedecerá y andará en la voluntad divina. Ahora, hablé de estos 4 elementos, solo los menciono en breve. 1, Israel ha salido de Egipto, enseguida debe tener una ley de vida que lo distinga. Esa ley deberá estar ligada al principio creacional y en línea con el desarrollo que desde el principio se dio. Israel es apartado, pero para cumplir la voluntad de Dios. No es nada más apartado por ser apartado. ¿Sí? Hay gente que se aparta, pero se aparta porque no tiene rumbo, se aparta porque el otro le cae mal, se aparta porque esto le desagrada, pero su apartamiento en muchos casos no tiene un rumbo. Acá Dios saca a Israel y dice, te voy a separar de los pueblos, te voy a hacer distinto, ¿sí? Te voy a apartar, pero esto tiene un objetivo, no que seas en sí mismo original, sino que tú cumplas mi voluntad. Eso es tu distintiva. Entonces, básicamente, Israel es sacado para cumplir con la tarea con la que todos los pueblos y toda la humanidad debió haber cumplido, que es la voluntad de Dios. ¿Sí?
Entonces, esto es muy importante. Bueno, pues ya dejando esos puntos, hemos de comentar, ya comenté uno, tal apartamiento, no es solo para distinguirlo como un pueblo diferente, nada más porque sí, sino es el pueblo que obra la voluntad divina. Y decía, esta voluntad de Dios, algo que ya no continué, ya después de estos puntos dados, esta voluntad que Dios da, entre ellas esta que leímos hoy de no comerás sangre, por ejemplo, y de las muchas que hemos hablado atrás y de las que hemos de seguir hablando en lo posterior, esta voluntad divina se expresa, la voluntad de Dios se expresa en las leyes, por un lado, en las leyes dadas a la creación, en las leyes dadas a la creación, que nosotros aquí estudiamos como aspectos, en este caso aspectos o modos, que son las leyes a las cuales las cosas se ajustan. Es la ley, las leyes a las que se ajusta nuestro organismo, a las que se ajusta el movimiento de las cosas, las leyes que incluso pues vemos ese ajuste de las cosas a las leyes, pues se estudia con nuestros hijos en el colegio. No estoy hablando aquí de la ley de Moisés, sino estoy hablando de las leyes creacionales. Decía esto porque la voluntad divina se va a dar, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, lo que a Dios le agrada, se expresa en las leyes creacionales, pero también ligadas a la ley mosaica. Esto es muy importante. Esto es una cosa que afirmamos, digamos que una tesis afirmada nuestra, bueno, lo hemos hecho siempre, pero recientemente, si hace 3 semanas, menos de un mes, posiblemente hablé de esta cuestión, de que no hay que ver una contrariedad, ¿sí?, una oposición entre las leyes creacionales y la ley mosaica, porque cuando eso es así, pues tal parece como que mira, acá hay unas leyes, luego acá vienen otras, y luego vendrá la ley de Cristo que echa abajo la ley. Entonces se ve todo como una serie de entregas contradictorias. Dios me da algo, luego ya no quiere, me lo quita y me da otra, luego ya no quiere, me lo quita y me da otra. Y tal parece que en el fondo hay un Dios que no tiene un orden, que no tiene una línea, y nos da la impresión así de que es un Dios que no es de una pieza, así como coloquialmente hablamos, ¿no?, como que es un Dios contradictorio. Entonces, esta voluntad de Dios se expresa en las leyes que Él ha dado a su creación, pero con ello en las leyes que ha dado a través de Moisés. Bueno, ¿qué vemos en el desarrollo de los pueblos en la antigüedad? Los pueblos solían desarrollarse culturalmente sobre la oposición a las leyes creacionales. Esto es muy interesante. Miren, los pueblos en la antigüedad, observamos, nos damos a la lectura de cómo era la cultura, la religión, la forma de los pueblos antiguos, y nos vamos dando cuenta de que se desarrollan culturalmente sobre la idea de una oposición a las leyes. Hagan de cuenta que en algunos momentos, algunas culturas ven la naturaleza con sus leyes como un enemigo al que tienen que dominar. ¿Sí? Por eso se suele pensar, ¿no?, pues hay que dominar a la naturaleza. Naturalmente es algo que Dios nos ha dejado, que sojuzguemos la tierra, pero no está diciéndose eso como si la tierra fuera un enemigo al que yo tengo que dominar, como que, a ver, déjame conocer las leyes para dominar la naturaleza, como para traerla sujeta, como si ella fuera mala, y ahorita verás, yo encontraré el látigo, por decir, ¿no?, el látigo de ley con el que te voy a dominar. No, no es así, porque eso es que hay una idea, eso implica que hay una idea en el fondo en que la naturaleza funciona como un tipo de enemigo. Entonces yo soy un opuesto, yo soy un rival, como que a ver quién gana, y entonces yo termino sujetándote porque tengo este conocimiento que he desarrollado y ahora sí, te traigo bajo mi sujeción. Pero anteriormente eras mi enemiga, ahora que eres como, algo así como mi esclava. No, esa es una idea muy equivocada, esa es una idea de contrarios, de oposición. No es así como Dios ha
dado su palabra, no es para eso que ha dado sus leyes, no ha hecho para eso la naturaleza, no nos ha puesto ahí. Somos en este sentido los mayordomos, los encargados o los sojuzgadores de la tierra. Hemos de sojuzgarla, hemos de dominarla, pero no como una enemiga. Es ella la pertenencia de Dios, como nosotros somos la pertenencia de Dios. Entonces obramos en un cuidado o con un cuidado responsable, pero no partiendo del hecho de que la naturaleza es mi enemiga, de ninguna manera. No es así, porque la Escritura habla de que la creación es buena. Cada cosa que Dios iba haciendo, en cada momento va diciéndonos la Escritura, y vio Dios que era buena. Entonces, de enemiga no tiene nada, de opuesta a nosotros no tiene nada. El problema está en que esa visión la creo yo, ¿verdad? Es como está alguien ocupado en otra cosa, está el hermano pensando, trae alguna cuestión así. Yo paso al lado de él, no me saluda y me acerco, hermano, lo saludo porque no me quiere saludar. Ya está inventándose males, ¿verdad? El otro a lo mejor está distraído. Hay casos así, ¿no? Alguien dirá, pero hay casos en que no lo quieren a uno saludar. Bueno, pues se puede dar, pero no en todos los casos es así. Entonces aquí digo esto porque el hombre ha establecido esa oposición. Entonces las culturas, vemos algo muy interesante, los pueblos solían desarrollarse culturalmente sobre la oposición a esas leyes creacionales. Esto es un fenómeno muy interesante, ¿sí? Por ejemplo, se ve en los pueblos antiguos, lo que vemos en Levítico 18, en un capítulo antes. Olvidé allá mi Biblia, hija, ¿me puedes dar mi Biblia? La Biblia, pásamela, hija. La Biblia. Necesito una Biblia, gracias. Sí, miren, entonces decía Levítico 18. Miren, algo muy interesante que dice, a ver, trataré de ir leyendo muy rápido, hermanos, pero con el fin de que no tome, porque pues hay un tiempo que tengo y ahorita como ya se quitó el sonido, ya estoy peligroso, pero trataré de detenerme. Dice así, Levítico 18, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, diles, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Miren, está diciendo, no harás como en Egipto se hacía, ni harás como en Canaán se hace. Mis ordenanzas pondréis por obra. Entro a las ordenanzas, versículo 6, dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. El 7, desnudez de tu padre no, de tu madre tampoco. En el 9, la desnudez de tu hermana, no descubrirás. El 10, la desnudez de tu hijo, de tu hija, su desnudez no descubrirás. El 11, de la hija de la mujer de tu padre, mi media hermana, ¿no? Engendrada de tu padre, tu hermana es, no harás nada con ella. Así son la hermana de tu padre, porque es parienta de tu padre, tampoco. En el 13 va esa línea. Brincamos al 15, la desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. El 16, de la mujer de tu hermano, o sea, lo que es la cuñada. El 17, la desnudez de la mujer y de su hija, no descubrirás, pues andar con una señora y luego con su hija, ¿no? Lo que está diciendo. 18, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival. Dos mujeres que son hermanas, dice, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en impureza menstrual. Dice el 19, 20. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Dice el 21, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. 23, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Fíjense, el gatito se llama
El perrito se llama Firulais, no Fernando, ¿verdad? Ajá. Bueno, es un decir, ¿verdad? Para que se entienda. Entonces dice, luego el versículo 24 es clave aquí también. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, no te mancharás, digo. Pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Interesante, hermanos, miren las prácticas. O sea, con mi hermana, con mi mamá, con mi nuera, con la señora, con su hija. Fíjense todo el mal que se fue dando. Con el perro, con el mapache, con el gato, con lo que haya. Fíjense eso, hombre con hombre, mujer con mujer. Guardad mis estatutos. Dice, es que todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada. O sea que los pueblos cananeos, pues llegaron a la tierra de Canaán, los que estaban antes, los cananeos, tenían esas prácticas y contaminaron la tierra. Y dice, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Que de esa cuestión de que la tierra vomite es una cuestión a la que volveremos luego dentro de la ley, porque es un apartado largo también, porque dice esto. Pero ahora estamos en esto. Miramos que Levítico 18 nos muestra las múltiples desviaciones. Y vemos ya en principio de esos pueblos un apartamiento de la ley creacional. ¿Por qué de la ley creacional? Porque el sentimiento que tenemos los padres hacia los hijos es de una forma particular menos sexual. Miren qué interesante eso. Le dicen a uno, luego entre los niños, tu hermana. Y uno dice, ¿qué suciedad estás hablando? ¿Cómo con mi hermana? No se concibe eso, ¿no? Miren, los padres tienen un amor particular y muestran sentimientos determinados por sus hijos. Es un amor particular. Y contra esas prácticas van estos pueblos que ofrecen al hijo por fuego a Moloc, un dios extranjero. Miren, hermanos, el amor de padres e hijos, la relación de hermanos, la relación de suegro-nuera, suegra-yerno, todo eso se pervierte. O sea, van en su desarrollo esos pueblos contra las leyes creacionales. Porque está en la naturaleza que un hombre diga, ay, veo a esta mujer, se ve muy bien. Ajá, o qué bien se ve, ¿no? Pero veo a mi hermana. Bueno, oye hermana, pues te ves bien con tu ropa, pero que me gustes, no. ¿Sí? Sí. Hablo de hermana de carne, ¿no? Que alguien dirá aquí, yo me casé con mi hermana en Cristo. Bueno, ahí no peca, ¿no? Pero estamos hablando de hermana de como se dice, de sangre, hermana de varios términos, ¿no? De carne, de sangre, de familia. Lo natural es que no se puede tener no se puede sentir lo mismo ni se puede ver lo mismo en una mujer bella, miro ahí que no es mi familiar, a cuando mi hermana que es bella la veo y digo, oye hermana, te ves bien, pero no siento lo mismo por ella que por esta que está acá. Y esa naturalidad de eso que Dios puso, esos pueblos lo violentaron. Esto es muy interesante, hermanos. Como Dios le dice a Israel, mira, la tierra vomitó a estas naciones. Mira todas las prácticas, porque luego habría que tratar, pero eso sí nos tomaría mucho tiempo, que lo vamos a ir cubriendo con la ley, aunque también hay otros elementos, y como estamos tratando también proverbios, hay cosas ahí al respecto. Entonces es todo un entrelazamiento largo, es amplio, pero ver cómo todo esto tiene consecuencias que incluso tocan la tierra. Pero decía que eso no lo podemos abordar ahora, pero al menos estamos mirando incesto, sacrificio infantil, o sea que es algo similar al aborto, ¿no? Lo mismo da que lo mate de 8 meses que lo mate de 2 años, ¿no? Es asesinato de todos modos. Ajá. Oye, me eché uno de 2 años, me eché uno de 8 meses, pues es asesinato en los 2 casos. Me lo eché de 4 meses, es asesinato eso.
que lo maté de año y medio, también es asesinato. Entonces hay incesto. Miren, lo que Dios hace sentir por la familia es algo que yo no puedo sentir. O sea, por ejemplo, hablamos aquí de ejemplos de los muchachos. Bueno, aquí no hay de hermano o hermana, pero porque aquí los niños son, por ejemplo, los hermanos Romanos pues, son 2 varones, las niñas de Saldívar son 2 mujeres, ¿no? Pero, por ejemplo, que dijéramos Leo que tenga una hermana, no puede ver de la misma forma, no es posible, que vea de la misma forma a su hermana, que tiene, ya de ahí su hermana, piensa uno siempre desligando, sí, es que dije, bueno, es que como dice hija mía, y dije, pues ya son 2 familias aquí, bueno, pero el punto es que Leo no puede ver de la misma forma allá de ahí, digamos, por ejemplo, que a Ana o que a Humpty, no puede verlas igual. No es posible. Ajá. Aunque se diga, oye Leo, por ejemplo, ¿te gusta alguna de las niñas? Bueno, no, me caen bien, pero no me agradan. Bueno, una cosa es eso, pero también distinguimos, no puedes sentir lo mismo, por ejemplo, si se acerca y lo abraza Ana o Humpty, a que si lo abraza su misma hermana. Todos sabemos que no es lo mismo. Eso está es una ley creacional eso. Eso ya nos determina. No es algo que yo pongo allí, que yo establezco ese sentimiento, ya está ahí. Ajá. No es lo mismo que me abrace mi amiga, que me abrace mi hermana. No se puede eso, no es posible. No siento lo mismo cuando me abraza mi madre que cuando me abraza una señora posiblemente de la edad de mi madre, pero que es una vecina. No es lo mismo. Ajá. Aunque alguien diga, no, para mí es lo mismo. No se está cuenteando, no es lo mismo. ¿Sí? Porque ahí, pues entendemos esto, nos damos cuenta de cómo Dios reprueba a esas naciones. Dice, Israel, no cometas esto que hacen los pueblos que viven aquí, ya desde antes de tu llegada, no cometas esto. Estos pueblos hicieron todas estas cosas. Mira, pasaron al incesto. Pero el incesto, ¿qué es? No es el incesto se suele ver solo como una cuestión moral. Alguien oye incesto y dice, ay, no, qué feo, con una hermana, con mi madre, oh, qué feo. Sí, claro que es muy feo, pero lo ven solo como una cuestión moral. Hay una violencia de leyes que Dios ha dado ahí. ¿Sí? Ciertamente hay una ley moral, no descubras la desnudez de tu madre, de tu hija, de tu hermana. ¿Sí? Pero también hay una ley que se manifiesta en sentimientos. Yo no puedo ver de la misma forma a mi amiga, ¿sí? Por dar este término así, a mi amiga, una conocida, no la puedo ver de la misma forma que a mi hermana. No puedo ver como mujer de la misma forma a mi hermana que a mi amiga. No puedo. No se puede eso. Si alguien dice, bueno, pues ha habido gente, sí, pero hay un daño grave ahí por el pecado. No es una enfermedad, por el pecado se ha dado una perversión terrible. Bueno, pues así gente que nacía los hijos, nacía el hijo y lo daban en fuego a Moloc. Cuando lo natural es que los padres protejan a los hijos. Cuando lo natural es que incluso el padre, viéndose así, diga, yo doy la vida por este ser que ha nacido. No, ellos lo dan al fuego. Homosexualidad. Ahí claramente, miren, es algo inmoral, ciertamente, pero violenta una ley. 2 hombres tienen la misma función. No pueden adaptarse. Hablando de la relación sexual. Ya en los genitales, ¿qué se ve? Adaptación. Se ve adaptación hombre y mujer. En 2 hombres no. En 2 mujeres no hay. ¿Cómo se reconoce la penetración? Pues porque hay hombre y hay mujer. Y los 2 pueden dar lugar a ser uno ahí. Pero 2 hombres no. Por eso hay quienes dicen, Dios creó a Adán y luego le dio a Eva, no a Evaristo, dicen así, ¿no? Pues claro que sí. Ajá. Entonces, miren, zoofilia. Incluso aquí, pues, hombre con hombre, aparte de todo, no hay ni reproducción.
cosa que hombre y mujer, ya desde nuestros primeros padres se ve que pueden tener hijos, pero hombre y hombre, no hay manera ahí. Mujer con mujer, no hay manera. Y ahora la gente dice, no, sí se puede adoptando. Bueno, no, pero lo natural no es así. La ley está diciendo ella con ella, no. Mira, es ella con él. Él con él, no, es él con ella. Eso es lo que determina la ley divina. Bueno, lo vemos, por ejemplo, con la zoofilia. No se pueden reproducir dos hombres. No me puedo reproducir con un animal. Somos distintos. Y dice que tomaban animal y cohabitaban con animales también. Pero aquí lo que quiero resaltar, hermanos, que no es solo una cuestión de práctica escondida. Hoy precisamente lo estamos viendo. Hoy alguien alza la mano, me quiero casar con mi perro. Y esa práctica, ese pecado, ya se entrelazó incluso con la política. Ahora políticamente me dicen, ¿te quieres casar con tu automóvil? Adelante. Ajá. Ya me caso con mi carro. Ya soy Juana de Cadillac, fíjense ya no de Fernández, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, el punto es que se va entrelazando toda esa práctica con el resto de la cultura. Al rato entra la educación. Miren, ahora lo estamos viendo con los libros en la escuela, ¿no? Nosotros no usamos eso aquí, tenemos colegio, ningún niño aquí va a la escuela pública, todos son formados aquí, ¿no? Esa es una bendición grande que tenemos, una bendición muy maravillosa. ¿Qué miramos en los libros? Mira, enséñale al niño que sea plural en su mentalidad. Enséñale que hay diversidad, que un hombre, mira, también puede un hombre con una mujer, pero también que un hombre con un hombre, pero casi más en los libros, no, casi más que con mujer, enséñale que hombre con hombre, ¿no? Ajá. Enséñale también que pues si se enamora de su árbol, también puede. Si se enamora de su gato, también puede. Ajá. Sí, que habrá muchas mujeres que digan, yo tengo un gato, bueno, pero ese es otro asunto, ahí no es zoofilia. Ahí se le está faltando el respeto, pero decía esto, miren, prácticas pecaminosas pasaron a ser parte del ritual religioso. Miren, hermanos, qué interesante, ¿eh? Miren, prácticas pecaminosas en esas culturas antiguas luego pasaron a ser parte del ritual religioso. Y es interesante, como la religión estaba ligada a la política, ¿sí? Vemos en las películas antiguas el sacerdote muy unido al rey. A veces el mismo sacerdote es la misma persona, es sacerdote y es rey. Ven qué interesante esto. Por eso nos damos cuenta en la antigüedad, muchas culturas tienen una unión estrecha de religión y política. Están estrechos, se unen. Ajá. Bueno, y hemos visto a través de la historia una unión, incluso cuando estábamos, bueno, desde hace años estudiando a Princeton, es una de las cosas que dicen incredulidad y revolución. Se ve en una de las conferencias, se daba una unión muy fuerte entre la religión y la política, en culturas anteriores. Y en las culturas antiguas eso vemos. Estas abominaciones, estas prácticas, pasan al ritual religioso, pasan a la política y pasa como nuestra nación. Ya en la normativa política está la homosexualidad, está la zoofilia, está, pues, falta el incesto, porque ese no han hecho ahora por el incesto, pero ya ven que ya hay zoofilia y no sé, pues, ¿cómo sería la otra de zoofilia? Minerofilia, ¿no? De todos los minerales, ¿no? Me enamoro de la tierra, me enamoro del agua, me enamoro del monte, ¿no? Entonces, pues que ya también hay árboles con los que la gente se puede unir. Y todo esto se va entrelazando, así. Se va entrelazando culturalmente y esa práctica entró. Un caso, por ejemplo, se puede ver. En el Nuevo Testamento, hombres tenían relaciones sexuales con la
sacerdotisa del templo que funcionaba como una ramera, pero era una ramera religiosa. Y el hombre iba, se acostaba con la ramera y el apóstol Pablo dice, el que se une a la ramera, un cuerpo es con ella. Pero no se refiere sino a los actos religiosos de prostitución que había. Se entrelazó, entró a la religión y por tanto entró a la política. Ya se hizo eso. Por eso el apóstol Pablo decía, cuando vayan a la carnicería, compren, no pregunten, porque pues entra la carne, como de los rastros, entra al pueblo y ¿a dónde va de inmediato? Al templo. Es consagrada y de ahí va a las carnicerías. Entonces, pues si yo voy ahí, disculpe, y carne no consagrada, ¿dónde la hallo? Pues hay que irme al rastro, hay que irme a las afueras, ¿no? Entonces la que yo compre en la carnicería, pues ya pasó por el sacrificio, por el ofrecimiento sacrificial en un templo, en los templos paganos. Bueno, vemos, así es la práctica de estos pueblos. Miren, han violado leyes creacionales, las leyes, ahí lo que está ahí, lo natural, lo han violado. Pero no solo eso. Miren, por ejemplo, en culturas antiguas, otra cosa que aquí menciono, vemos, por ejemplo, que actúan contra las leyes creacionales. Para no ir tan lejos en esto, un ejemplo sencillo. ¿Cuántas culturas antiguas, por ver un eclipse, empezaban a hacer sacrificios y toda clase de ritos para contrarrestar el eclipse? Y el eclipse tiene que ver con una ley creacional del movimiento de los astros que a veces coincide y de pronto la luna tapa al sol, y es lo que tuvimos oportunidad de ver los que tenemos cierta edad, el eclipse del 91, 94, 91, y pudimos ver la Tierra. Ese privilegio se lo perdieron los millennials, ya ven, ¿quién dice que nazcan después del 2000? Bueno, aún hubieran nacido en ese año, de un año no se valora nada, de 5 años tampoco. A algunos les he preguntado y dicen, supe, ya tenían 7 años, no, oye, que estaban dormidos. Pero tuvimos oportunidad de ver por un buen rato, varios minutos, en pleno día, como 12 del día, 1 de la tarde, la tierra oscurecida como si fuera de noche. Increíble. Y vimos cómo se fue otra vez poniendo la luz, y aquí como había animalitos, se oía a los gallitos hacer su ruido. Bebés se echaron a dormir. Bueno, ellos a la menor provocación duermen, ¿no? Pero ahí rápido ya estaban dormidos, ¿no? Tuvimos oportunidad de ver eso, pero eso es parte de la ley creacional. Las culturas antiguas parecía que viendo el eclipse lo tomaban como una cosa mala, como que era aviso de que algo malo iba a pasar adelante, como mal agüero, como un mal presagio. Y entonces hacían ritos y todo como para oponerse a eso. Miren, ya hablo de las leyes creacionales del sentir hacia la hija, hacia la nuera, cómo todo eso lo violentaron. Las leyes de la reproducción las violentaron hombre con hombre, mujer con mujer, ¿sí? Privando, o sea, buscando un placer sin tener, por ejemplo, reproducción. Ahí es hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con animal, mujer con animal. Ajá. Como ya dije, animal literal, ¿verdad? Porque alguno dirá, no sabe cómo es. Bueno, no, pero estamos de animalito literal, ¿no? Vemos que se violentan esas leyes. Digamos, pongo el ejemplo, el eclipse. Y entonces hacen un rito para contrarrestar a eso. Y otras leyes. Así como cuando se da esto de que en películas dicen, mira, entró en un trance y quedó suspendido. Como si la ley gravitatoria fuera mala. Y hay que ir en contra de ella haciendo flotar a un cuerpo. O sea, vamos contra ley, ¿no? Vemos que las culturas se desarrollan sobre la base de ir contra la ley divina. Pero no solo lo vemos en esos casos, miren también. Hay que añadir a esto las cuestiones, por ejemplo, gastronómicas. Comer mal, combinar mal.
no comer como se debe comer. Pero no estoy hablando solo de que si se usa o no cubierto o cosas por el estilo, sino lo que se debe o no comer. Todo lo gastronómico, pecaminoso, el pecado, entró en la gastronomía, se metió y el Señor pues, nos está diciendo con el listado de animales puros e impuros, está como pues diciéndonos, mira, es que los pueblos comen desordenadamente. Mira, de sus animales, de algunos de ellos ni cuidan bien y eso consumen, ¿no? Y luego con ello, lo ornamental. Vemos culturas, hermanos, con semejantes metales ahí, huesos, haciéndole pues, orificios luego enormes al cuerpo. Si de por sí un aretito, pues a las muchachas se lo ponen y les duele. Ahora imagínense que aquí le metan un hueso. No, pues sea una oreja con un colmillo de mamut, pues no. Bueno, eso no se puede. Pero miren, podemos ver, por ejemplo, la práctica desviada de estos pueblos vecinos. Y trato un asunto que no vamos a tratar ahorita, pero lo podemos tratar en alguna de las clases. Por ejemplo, en Egipto vemos algo. Cuando Dios manda a Moisés y Aarón a que saquen a Israel de allí, vemos que los magos de Egipto echan varas y se transforman en serpientes. Porque así está en la Escritura. Ciertamente Dios dice a sus siervos, ¿no? Echa la vara y esa gana a las otras, ¿no? Pero, ¿qué miramos ahí? Decía que eso es un asunto largo que habría que tratar, no lo vamos a hacer en el sermón, pero lo haremos en clases. Ya si alguien por las redes nos oye y le interesa, pues tiene que venir porque no se va a dar en sermón, ¿verdad? Porque esa es otra cuestión. Pero vemos un proceder contrario a la ley dada desde el principio. Las varas no dan serpientes. Las serpientes no dan palomas. Las palomas no dan nanches. Hay una especie y el Señor dice todo según el orden que yo he hecho las cosas. Cada cosa según su desarrollo. Llamamos a que cada estructura de individualidad, ¿sí? Según un ave que da, pues aves. No va a dar varas. Entonces, ¿qué se está presentando ahí en la Escritura? Pues un proceder cultural, religioso, contra ley creacional, ¿sí? Por eso da ese relato de cómo arrojan la vara y se hace serpiente. Pero bueno, paso a una cuestión siguiente. Los pueblos vivían en una contradicción. Ellos desarrollándose culturalmente, pero contrarios a las leyes creacionales. ¿Sí? Por eso decía que debíamos dar varios argumentos para entender por qué Dios manda, por qué Dios prohíbe comer la sangre, porque tiene un fondo todo esto. Bueno, cuando consideramos todas estas cosas, ya nos imaginamos por qué Dios dice, te saco de entre los pueblos. Esto ya tiene mucho significado. Te saco de entre los pueblos, no vas a estar con los pueblos, te saco. Uno mira ahí, no es un asunto de salte de ahí nada más, no, es un asunto mucho más complejo, es mucho más complejo. Mira, ve las prácticas, todo el mal, ¿sí? Mira, económicamente, culturalmente, históricamente, estéticamente, gastronómicamente, todo, mira, en cuanto al vestir, la cultura, la política, la religión, todo, mira, ya está contaminado. Los sentimientos se han pervertido, las relaciones se han pervertido, los tratos, el comercio, todo absolutamente se ha pervertido. Así te vas a destruir, no podrás desarrollar cultura, ni vas a poder sojuzgar el mundo. No puedo sojuzgar el mundo porque veo a la naturaleza como enemiga, como contraria a mí. Y yo, en lugar de recurrir a conocer sus leyes, hago conjuros y toda clase de cosas para someter a esa naturaleza. No voy a poder desarrollar el mandato cultural. Entonces Dios dice, es necesario sacarte para que tú comprendas que esas leyes, esos fenómenos que están ahí por las leyes que yo he dado, que las culturas combaten, yo quiero, Israel, que tú
los conozcas, que sojuzgues el mundo conociendo las leyes, para que no veas en la naturaleza tu enemigo. La naturaleza como tú, hombre, es creada. Pero ella está en un nivel inferior que tú. A ti te he dado la capacidad de dominarla a ella, pero no es tu enemiga. Miren qué gran diferencia de relato. Rompe con los relatos de la antigüedad. Rompe con todos ellos, porque el mismo creador está dando estas indicaciones. Entonces, sobre esta base, vemos los antiguos que hacen. Ven al astro y dicen, es Dios. Ven la fertilidad de la tierra, dicen, es una diosa. Divinizan la fertilidad, divinizan al sol, divinizan la luna, divinizan al tigre, divinizan al mapache, divinizan a la serpiente. Aquello que es creado le dan calidad de divino. Está pervertida la cultura. Está pervertida la cultura. Y luego algunas culturas antiguas, como se ha visto, pues a veces tienen a un cierto animal como protector. Miren, cuando estamos nosotros leyendo la Escritura nos damos cuenta de Dagón y de otros dioses y decimos, pero es que hay formas animales ahí, ¿sí? Han hecho de un animalito una divinidad. Y todo eso se ha entrelazado, se ha mezclado todo y aparece en la política, en las costumbres, en la gastronomía, todo. A veces se adora un cierto animal al que se le debería comer, pero como se le adora no se come. Fíjense qué terrible, sería como que adoráramos al cerdito y no lo pudiéramos comer. Oh, eso es muy lamentable, ¿no? Bueno, ahí como las divinidades que esos pueblos tienen no son dioses personales con inteligencia. No, ellos no conciben eso. Entonces, por lo mismo, no se ven leyes puestas. Nosotros creemos en un Dios inteligente. Por eso la ciencia hace 400 años, por ejemplo, tuvo un despegue fuerte, un avance fuerte. Pero eso fue gracias a las ideas cristianas que habían muchos investigadores de esos años. Dijeron, bueno, pues si Dios es un Dios creador inteligente, porque así hablan las escrituras de él, pues debió haber puesto leyes y debió haber puesto un orden. Entonces los planetas pues se deben mover conforme un orden establecido divinamente. Miren qué grandioso eso. Pues dio lugar a uno tras otro descubrimiento y a darse cuenta de cómo funcionan las leyes. Pero ellos, estas culturas antiguas, no hablan de divinidades inteligentes, son divinidades como animales. Y los animales pues no son inteligentes. ¿Qué sucede? Pues ven un mundo donde no hay leyes ordenadas. Por eso la naturaleza es mi enemiga. El eclipse es amenaza. No está dentro de una ley creada con inteligencia para bien nuestro, para disfrutar. Por eso el eclipse del 91 pues, lo pudimos disfrutar. Ajá. Qué bueno que fue en este tiempo y que no vivimos en el año 300 antes de Cristo y nos pasa ese eclipse, ahí nos echamos a correr todos. Acá en el 91 pues, salimos con nuestro vidrio y todos lo pudimos ver. Ajá. Y algunos hasta no pedimos permiso y no vimos a papá y quitamos el vidrio y vimos directo. Y pues aquí estamos, miren. Bueno, estos sí son de bastantito aumento, ¿verdad? Juicio hay por no obedecer, pero pues miren, aquí la vista seguimos viendo, ¿no? Y veo colores, o sea, las mesas son blancas, no veo tan mal, ¿no? Bueno, decía, miren, no se desarrolla, por lo mismo, miren, las divinidades no son inteligentes. En el mundo no veo leyes y no puedo desarrollar la ciencia. Por ejemplo, no puedo desarrollar la medicina. ¿Cómo curo a las personas? Pues con adivinación. Ya con cosas que no tienen que ver. Oye, ¿qué tienes tú? No, es que tiene esto. Cuélgale un collar de limones. Y bueno, ¿y en qué le ayuda? Las divinidades, no sé qué, y hay que se le quita, ¿no? Posiblemente, ¿no? Amárrale 2 ajos a la mollera, no sé, algo, no sé cómo se podría hacer esa maniobra, ¿no? Y más en alguien calvito. Pero a ese tipo de cosas se recurren porque no hay la idea de un Dios inteligente que hizo leyes ordenadas para el mundo y que funciona con un orden. Hermanos, con todo esto que hemos comentado, que ya no quiero seguir porque es amplio, ahorita hemos dicho unas cuantas cosas generales, ya nos damos cuenta ahora, con todas sus palabras, de por qué Dios dice,
te aparto de entre los pueblos. Ahora lo entendemos. No es una cosa de, mira, es que yo la traigo contra los cananeos, o yo traigo una cosa personal contra el egipcio o algún otro, y nomás te saco porque me caen mal. No. Vemos la serie de desviaciones espantosas que se han mezclado culturalmente y por lo cual Dios dice, te saco para que tengas vida. Miren, hermanos, es un todo complejo. Es un todo complejo. Cómo esos pueblos, no respondiendo a la voluntad de Dios, desarrollaron sus culturas así, contra las leyes, contra los fenómenos, llamando a las cosas creadas dioses, viendo algún tipo de enfermedad, llamándole demonio. Ciertamente alguien dirá, mire, no me conoce, la verdad ya tratándome, sí, soy un demonio. Bueno, sí, pero cuando está enfermo, no es un demonio. Bueno, con todas estas consideraciones decía, entendemos por qué Dios dice, salte, pero ahora nos aproximamos. Cuando le dice, no comas sangre, entonces nos imaginamos que hay algo de fondo. Hay algo de fondo. Esto es muy interesante. Se ve algo detrás. Vemos que la prohibición, en el principio di las dos ideas, las dos opiniones más comunes que dicen algunos. Dios dijo que la sangre no porque es antihigiénico. Puede haber algo de ello, no hay duda. Pero reducirlo a lo higiénico o reducirlo a lo biótico es empobrecer todo esto que hemos venido diciendo. Es empobrecerlo. ¿Sí? Pero también decir, es que porque los pueblos la comían, también eso es reductivo. Es como si la ley se moviera por oposiciones. Como si la voluntad de Dios fuera, haz todo, pero lo que no hacen los demás pueblos. O si la ley de Dios dijera, no vas a hacer todo lo que hacen los demás, o vas a hacer todo lo que no hacen los demás. Esa ley sería contraria, ¿ven? Hoy ya no tendría sentido estudiarla porque sería como una ley de naturaleza adversativa, de adversario, ¿no? Una ley de naturaleza opositora. Entonces así diríamos, pues entonces la ley sería nada más de contrariedad. ¿No? Ya decíamos, Dios quiere a su pueblo, dice, yo quiero que seas un pueblo distinto, pero que seas distinto en la fe y en las prácticas orientadas a mi voluntad. Tú no vas a divinizar al árbol, ni a los animales, a los astros, ni a nada. Tú vas a buscar en la enfermedad la cura, pero vas a investigar, no vas a decir que es un demonio. Cuando veas el eclipse, bueno, ya con los años, ahorita no, pero vas a investigar, te vas a dar cuenta de que hay un orden. Entonces nos preguntaríamos, ¿cómo los israelitas verían los eclipses? ¿Cómo lo veían? Pues dice, miren, lo veía diferente, diremos, pero ¿cómo? Es que no hay un caso. No, sí, miren, el sol se paró. ¿Y qué hizo Israel? Levantó una cruz, un conjuro. ¡Eclipse, vete! No. Dice que peleó hasta vengarse de todos los que pudo. Josué, tenemos hasta un canto, Josué oró y el sol se paró. Bueno, de niños, ¿no? Uh-huh. Vemos que dura más el día, el sol se detuvo. Ya ven que dice Josué estas célebres palabras, creo que es Josué 10:12. Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y dice que eso tardó mucho tiempo. Es increíble eso. Pero Israel, en lugar de hacer como el egipcio, como el cananeo, de espantarse y sacar las cruces, ellos tomaron fuerza. El Señor nos da más día. Imagínense, hermanos, que así el Señor nos diera días de 36 horas para estudiar. Sería glorioso. Eso sería muy grandioso, que hoy el sol no se ha metido. Ah, caray, a ver, pues pásame el libro de nuevo. Imagínense, hermanos, Israel toma así ese acto, dice, no, esto a mí me sirve, lejos de espantarme, más bien esto lo veo como una conexión para que yo pueda acabar con este pueblo. Me sirve que más tiempo esté ahí el sol detenido y yo acabo con este pueblo
hasta con más ánimo, porque tengo el aval divino. Y los otros pueblos espantadísimos, Dios santo, ya se paró el sol, a correr. Vean, hermanos, lo que crea una visión de leyes ordenadas a una donde mis dioses no son inteligentes y el eclipse es un mal presagio. Vean la diferencia. Bueno, pues miramos cosas impresionantes en la misma escritura. Dios está diciendo, te saco para que hagas mi voluntad. Por eso decíamos que Dios cuando lo saca para que sea diferente, no le dice, quiero que seas diferente solo por ser diferente. No, mira, yo quiero que tú salgas, pero para que seas diferente, ¿en qué sentido? Que seas como originalmente yo quería que fueran los hombres, pero por causa del pecado todo se pervirtió. Entonces yo te saco para que tú seas un pueblo que me responda a las leyes que yo originalmente di. Y a todo aquello que di a hombres, entre esa fila, Abel, Set, Enos, Enoc y otros que invocaron el nombre de Jehová, pues Noé, Abraham y demás. En esa línea es que te doy esta ley. No está peleado esto con el inicio. Esto no está peleado, es para que cumplas mi voluntad y seas un pueblo diferente, pero no por la diferencia misma, sino para que tengas rumbo. Y tu rumbo sea mi voluntad. Por eso decíamos, reducir las prohibiciones a lo adversativo, haría de la ley algo irrelevante, como un libro de pelea, como leyes nada más contrarias. Así como cuando dicen muchos, no, es que la Biblia se reduce a no hagas, así dicen muchos, ¿no? A no hagas, a pura prohibición, ¿no? Porque ven equivocadamente la ley. No es así, la ley procede del Dios del que la Biblia dice que Dios es amor. Entonces la ley que tenemos en muchos casos, aunque dura nos parezca, pero procede del amor divino. Por eso no puede ser mala, por eso es santa la ley. Pablo sigue diciendo en el Nuevo Testamento, se puede usar con legitimidad. La ley es buena, es santa, pero que se use con el sentido con que originalmente Dios la dio. Es lo que le dice a Timoteo. Bueno, con ello decía que también, bueno, ya hablaba del pueblo distinto para cumplir su voluntad y que las prohibiciones de la ley, no es adversativa. No es, mira, te doy ley solo para que estés contrario a los pueblos, para que seas contrario a los pueblos o que estés en contra de ellos. No da así la ley. Estos pueblos se han pervertido de mi voluntad y de los principios creacionales. Yo te doy mi ley para que tú vuelvas a esos principios y vivas en santidad delante de mí. Entonces no es hacerlo diferente porque sí, es hacerlo el pueblo originalmente obediente. Obediente. Entonces ese es el sentido con el que Dios da la ley. Ahora, cuando hablamos de la demanda de esta prohibición, no comerás sangre, si nosotros dijéramos, a ver, ¿se trata de higiene? La cuestión, o solo de higiene se trata, sería ver esa prohibición como reducida a algo biótico. Como si Dios dijera, no comas sangre porque hace daño. Entonces, así la Biblia ya no sería la palabra de Dios, sería un recetario. ¿Ven? Sería un recetario. Sería como si ya no la hubiera escrito Dios, sino Chaya Michan, ¿no? Entonces ya no es un libro que nos da la revelación de Dios, su voluntad, sino como si ya se tratara de un libro médico. No comerás esto porque te hace daño de esta forma o de esta otra, porque contiene muchas cosas y esto y te va a dañar, te puede privar de tal capacidad. No, así no es la Escritura. Si nosotros redujéramos esta demanda a algo puramente biótico, higiénico, sería una visión de la Biblia como si esta fuera un recetario. Como un recetario. Pero entonces aquí decimos, la prohibición debe ser por varios motivos. Aquí entramos a esa prohibición. Debe ser por varios motivos, es muy interesante. ¿Que incluirá lo higiénico? Seguramente. Seguramente. Porque la sangre, miren, en su naturaleza, hermanos, originalmente, la sangre no huele agradable.
no huele agradable. ¿Sí? La muchachita se corta, el novio la ve y dice, ay, su sangre huele rico. Ah, porque son novios. Sí. Pero a ver, ya cuando son casados, oye, amor, ¿te acuerdas? A ver, chúpame la sangre. Ah, ¿qué me haces esto? Pero dijiste de novios que ibas a chupar la sangre. Ay, no, ayer era tu vampirito del amor, ahorita ya no. Es diferente. Sí. Miren, es que la sangre, hermanos, tiene mal olor. La sangre tiene el cuerpo de la sangre, digamos, lo espeso, la densidad de la sangre, no causa que uno diga, qué bien se ve. ¿Ven? No causa eso. El olor de la sangre, el aroma que despide, no es agradable. Tiene algo extraño. Entonces nos imaginamos que, pues, para un hebreo, para un egipcio, para uno de una cultura antigua, pues dicen, ay, pues la sangre es desagradable, claro. Y luego más se ve que es del cuerpo, fluye. Y de pronto, si había estudiosos, podían darse cuenta, pues la sangre debe llevar algo mal, porque huele mal, se ve mal. Ahora sabemos que lleva desechos. Pues entendemos que, si bien ellos no sabían antiguamente esto que ahora sabemos, pero sí entendían la mala vista de la sangre. Entonces hay un lado higiénico, no dudemos de ello, sí lo había. Pero esta prohibición debe tener que ver con varias cosas, con varios elementos. Miren. Uno fundamental del que habla la Escritura es, en cuanto a la vida, se relaciona estrechamente con ella. ¿Por qué? Alguien se desangra, en todos los tiempos esto ha pasado, alguien se desangra y ahí queda. Ajá. Si a veces viendo, aquí tuvimos un hermano que una vez le hicieron un piquete, le salió tantita sangre y se desmayó ahí. Ajá. ¿Por qué? Porque dice, ay, vio el chisguetito y se desmayó. Ya despertó a la media hora, ¿no? Entonces ya fue a donar, pero ya terminó más bien de paciente ahí, ¿no? Entonces así, pero no digo el nombre. Entonces, en cuanto a la vida, la sangre se relaciona estrechamente con ella. Porque se dice, mira, alguien se desangra, muere. Y eso causaba asombro. Entonces decían, oye, pues la sangre está estrechamente ligada a la vida. Y es lo que Dios les dice, no comerás la sangre, porque la sangre es la vida del hombre, es la vida del animal. Pues se entienden, a ver, tengo sangre, circula, se me sale una cantidad, desde luego, considerable, se me sale, muero. Entonces se relaciona con la vida. Tiene un fuerte contenido, digámoslo, biológico. Tiene un fuerte contenido biológico, por ejemplo, la sangre, porque Dios dice que en ella está la vida. Ahora, nos imaginamos, cuando Dios dice, no la comas, pues es natural, los paganos la consumían. Porque si nadie la consume, ¿para qué dar la ordenanza? ¿Sí? ¿Sí? Es como si dijéramos, por ejemplo aquí, ¿no? Diéramos advertencia, hermanos, allá acabó el culto, Dios les guarde. Recuerden, hermanos, el mapache no se come. ¿Para qué decimos eso si nadie lo come? ¿Verdad? No tiene caso. ¿Sí? O sea, hermanos, los zancudos no se comen. ¿Para qué damos esa advertencia? Nadie los come. No tiene caso. Entonces, que Dios diga, no comas la sangre, es un indicador claro, está Dios diciendo algo. Mira, ve, las culturas alrededor la comen, la consumen o la ingieren. Tú no lo hagas. Ajá. Ahora, decía ya, las cuestiones higiénicas, esas son insoslayables, no se pueden omitir, no las podemos pasar por alto. Entendemos. Ahora decimos, la sangre lleva desechos, pero ya en la antigüedad el puro olor y la vista de la sangre, pues debían entender los antiguos, pues esto lleva algo no bueno, ¿no? Entonces, pero hay una cuestión aquí fundamental que rodea todo esto, es lo que le pone un cerco a estas opiniones. Miren, por una cuestión vital, es que tiene la sangre bíblicamente un significado expiatorio. Desde el principio, cuando nuestros primeros padres pecaron, dice la Escritura que se hicieron vestiduras de hojas. Dios dijo, esto no, tuvieron que sacrificar animal y una vez derramada la sangre, ellos se hicieron vestiduras de pieles
Pero el asunto no está, ahí la discusión no es de qué vestir, si piel, si tela, no. La cuestión ahí está en que se derramó sangre por el pecado. Entonces la sangre tiene una fuerte visión expiatoria, es decir, se derrama sangre y el derramamiento de la sangre trae como resultado paz con Dios. Ese es el significado bíblico de la sangre. Por eso lo miramos en toda la Escritura. Ajá. La expiación, sabemos nosotros, era sustitutiva, ¿sí? Se derrama la sangre del animal, pero Él me sustituye a mí, yo debería morir. Pero en mi lugar muere la tórtola, en mi lugar muere la oveja, y se derrama la sangre de ella, no la mía. Y por causa de la sangre derramada de ese animalito, se da una expiación sustitutiva y yo quedo libre. Entonces entendemos, Dios está diciendo, mira, es que esta cuestión de la sangre tiene que ver con múltiples factores, para que no se reduzca a cuestiones higiénicas o no se reduzca a una cuestión de que como todos la comen, tú no la comas. Porque eso es nada más vivir en contrariedad, ¿sí? Es como cuando dicen de la gente, ¿no? No, mira, le ofreces, ya ven, hay gente así, ¿no? Está uno abriendo algún dulcecito, unas papitas o lo que sea. ¿Gustas, hermano? No, gracias. Otro día, hermano, ¿gustas? No, gracias. 5 veces. Y un buen día, uno abre las papitas, no ofreces. Entonces, pues uno ya debe decir ahí, oye, pues quien está jugando eres tú. Siquiera habías de tener más o menos un patrón, decir, una vez acepto, una no, para que se vea un patrón numérico. No que lo quiere hacer como los números primos, pero después del 1000. Llega por allá un primo, quién sabe cada cuánto. Siquiera acá juntos está el 1, el 2, el 3, el 5. Pero ya quiere hacerlo muy, muy lejano. Oye, es que 8 veces no me aceptaste y ahora que abrí las papas dices que no te ofrecí. Ya estás como número primo, pero muy rebuscado. No, pues siquiera a veces acéptame, a veces no, a veces sí, así, pero para que yo más o menos diga, le ofrezco. Pero si no tiene regularidad, ¿cómo? Bueno, entonces decía esto por estaba hablando de la expiación sustitutiva, ¿verdad? Que son, que Dios, los antiguos están, que Dios esté diciendo, mira, ellos la comen, tú no la comas. Nada más porque ellos la comen, tú no la comas. Así no es la disposición de la ley. Porque allí la ley tendría solo un significado adversativo. Sería como una serie de leyes, pero con un espíritu dialéctico, de pelea, de oposición. Eso no es la ley. Hay que recordar que con la ley el Señor está llamando a su pueblo a las demandas originales. Por eso la ley no es adversativa. Es naturalmente adversativa con todo el que no obra la voluntad de Dios y que desde el principio se ha apartado. En ese sentido sí. Pero, bueno, nos damos cuenta de algo. Por eso Dios dice, no la comas. Mira, es que es todo un compuesto. Los pueblos la comen, pero esos pueblos, mira, la comen ellos. Tú la comes, ¿qué va a pasar? Vas a ir a pedir la receta. Y te vas a entrelazar. Ajá. No pasa, a veces las hermanas van a la carnicería y me da tanto. Y está una señora parada. También pidió lo mismo. ¿Cómo la prepara? Ya le pedimos la receta. Y al rato, porque muchas mujeres tienen receta, no solo de la mamá, tienen receta de la suegra, tienen receta de la nuera misma, porque a veces la suegra no sabe cocinar y le dice a la nuera, ¿cómo le haces? ¿No? Le dice a la consuegra, tiene receta del carnicero, tiene receta de la señora que compró también al carnicero, tiene receta de la amiga, o sea, les pregunta. Entonces, ¿qué va a pasar si Israel come sangre? A ver, vamos a preguntarle al cananeo porque dicen que hacen una moronga, pero bien buena. O sea, hasta hace la gente, sí, pero bien buena. Vamos a preguntar. Ahí empieza relación. Y tus dioses. Y mira, es que no solo la preparamos así, sino es que tenemos estas cosas. ¿Por qué creemos que este compuesto, como cuando algo se prepara, este condimento, mira,
nos lo dio esta divinidad de acá y tiene esta fuerza y produce en ti esta vibra, a saber qué, y por eso se lo ponemos. Pero también cuando se prepara todo esto, lo hacemos para la fiesta del dios Sol o del dios Luna o del dios quién sabe qué. Entonces, imagínense, hermanos, es empezar en una relación, como la cuestión de los cerdos. Ajá. La cuestión de los cerdos. ¿Qué va a hacer? Me va a acercar con otros pueblos. Entonces me voy a empezar a relacionar estrechamente, hasta en un punto confundirme, culturalmente hacerme similar, lo que Dios no quiere porque esos pueblos han violentado su ley. Por eso Dios dice, mira, es una cuestión, esto pues es sucio, huele la sangre, ve lo que lleva la sangre, ve la importancia de la sangre en la vida, mira lo que tiene. ¿Sí? Ahora, alguien en la antigüedad simplemente se puede imaginar, a ver, estoy enfermo, ¿y eso tendrá que ver con mi sangre? Seguramente. Porque entre griegos antiguos se elaboró una idea. ¿Sí? Y recordamos a este médico, a los antiguos, como Hipócrates, y de ellos, ¿qué se pensaba? Y médicos en la antigua Grecia, gente que se dedicaba a investigar, decían, uno de los factores que tiene que ver con las enfermedades es la sangre. Entonces hay una naturalidad ahí. Dios está diciendo, mira, como se trabaja, pues no se trabaja bien la sangre. La guisan mal, lo hacen para sus dioses. Tienen recetas, todo dirigido a sus templos. Incluso hasta posiblemente se ha mezclado políticamente. Toda clase de cosas se han dado en relación con la sangre. Entonces, no la consumas. Pero aquí hay un factor esencial. La sangre yo la recibo para sacrificio, para perdonarte, Israel. Por eso no la comas. Por eso todo el Nuevo Testamento, hermanos, en unidad tiene prohibición de la ingesta de sangre. Todo así. Eso explica también, miren, por qué en la parte final de la ley Jesús se vuelve muy polémico cuando dice, cuando coman mi carne y mi sangre tendrán vida. Ahí eso naturalmente debemos entender, hermanos, causó polémica. ¿Cómo comer carne de humano? ¿Comer la sangre? Si la ley dice que la sangre no. Sí, pero está diciendo el Señor, coman de mí. Nomás que ellos entendieron el sentido literal, pues se han de haber puesto enojados, ¿no? Como cuando dijo, mejor te es entrar cojo en la vida. Y un judío dice, pero el que está cojo tiene maldición, está en pecado, por eso está cojo. Y Jesús dice eso, pues los pone a tallar los dientes duramente de enojo. Bueno, pues ya avanzó al fin. Ahora, ¿qué sucede con el Nuevo Testamento? Porque nosotros debemos preguntarnos, ¿y qué con nosotros todo esto? Sale interesante, ya vemos más o menos un poco el acercamiento a esto. Bueno, vemos que en todo el Antiguo Testamento está la prohibición de comer sangre, no acaba. Pero ¿qué sucede? Llega el Nuevo Testamento, en algún momento se reúnen los apóstoles, varios en un concilio en Jerusalén, lo que relata Hechos 15, ahí lo relata Lucas, y llegan a un acuerdo que está en Hechos. Dice, pues no se coma, es Hechos 15, 29. Rápidamente le doy lectura, Hechos 15, 28 y 29, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Dice el 29, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Es el acuerdo de ellos. Y dice que eso le ha parecido al Espíritu Santo, dice el acuerdo conciliar, y que en efecto así es. Aquí nos deja esto pensando algo. Porque se podría decir, bueno, es que ahí fue el concilio, estaba la discusión, varios eran judíos y están en este proceso, y pues era mejor abstenerse de la sangre para no causar algún problema con el judaísmo y demás. Bueno, pues son cosas varias que podríamos decir de ahí. Pero hay algo sorprendente. Cuando el apóstol Pablo es enviado para darnos el evangelio a los gentiles, va a las iglesias y en efecto las demás cosas las trata. La fornicación pues es algo que siempre se va a prohibir.
La misma escritura es clara en el Nuevo Testamento, ahí no necesitamos advertencia, es clara la escritura, pues la fornicación es algo aborrecible al Señor. Pero cuando trata la cuestión de lo sacrificado a los ídolos, el apóstol Pablo dice, el ídolo no es nada en sí. Mira que le dedicaron a un ídolo esta comida, no me la puedo comer. El apóstol Pablo dice, mira, si hay un nuevo ahí, un hermano nuevo y es débil, por él no comas. Pero si se trata de que a ti te dieron, tú estás ahí y no hay quien te juzgue, pues tú debes saber que aquel al que le sacrificaron la comida no es nada. El ídolo no es nada en sí mismo, tú cómela. Es de lo que trata, por ejemplo, Romanos 14. La primera carta a los Corintios también aborda el asunto en el capítulo 10. Y prácticamente el apóstol Pablo está diciendo, aún lo sacrificado a los ídolos, no se preocupen. Por la oración todo es santificado. Ya cubrimos lo sacrificado a los ídolos, la fornicación. Pero ¿qué de la sangre? Nos sorprende demasiado que haya un silencio. Puede haber alguien que diga, bueno, yo como no dijo nada, no la prohíbe, pues yo me la como. Ah, pero que nos suene otra cosa. Hay silencio. Hay silencio. ¿Para qué voy a decir más de lo que dice la Escritura? Así como para qué voy a decir menos de lo que dice. Pablo misteriosamente guarda silencio, no habla del caso, que es el apóstol de los gentiles, guarda silencio al respecto, y toda la Escritura, hasta el final. Y Hebreos, que decimos nosotros, la escribe el apóstol San Pablo, es una carta donde se afirma de nueva cuenta ese fuerte significado de la sangre, porque ya ven cómo habla de lo sacrificial, del sacerdote, pues todo lo que trata la carta a los hebreos. El apóstol Pablo escribe, decía más tarde a las iglesias, trata varias cuestiones, incluso de las que se abordaron en el Concilio de Jerusalén, pero el tema de la sangre se guarda. Y entonces, con ese sentido, nosotros podemos bien pensar, hay tantas cosas que comer, como para decir, pero es que si no me entra sangre, hay tanta cosa que comer. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Pero que haya un silencio en la Escritura nos dice algo. Es un silencio misterioso. Se aclaró lo de la fornicación, que esa sigue prohibida. Se aclara más tarde lo de lo sacrificado a los ídolos. Dice el apóstol Pablo, ya se puede. Incluso animales inmundos, cerdo y otros, ¿no? Tarántula. Bueno, pues ya las puedo comer. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo pues, nos muestra, en el libro de Hechos, antes de las cosas que dice el apóstol Pablo, que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, al apóstol Pedro se le muestra una visión de animales que son impuros y dice, a lo que yo considero puro, tú no llames impuro. No te sientas más celoso que yo. Yo he llamado a los gentiles, el llamado no es tuyo, yo los llamé. Entonces puedes comer. Pero al respecto de la sangre, hay un silencio en toda la Escritura. Y es hasta nuestros días que nosotros seguimos diciendo una frase, incluso cuando se nos aparece algo. La sangre de Cristo, dicen muchos así. Y en efecto, y cantamos, y en muchos de los cantos está la sangre. Y tiene un fuerte contenido. Entonces nosotros, si bien vemos la Escritura no es un recetario, como para decir aquí dice que esto, o dice que sí, o dice... La Escritura guarda un silencio en todas sus páginas hasta el final. Y eso nos debe instruir, ya cuando conocemos todo el contexto de las Escrituras, todo lo que aclaran las Escrituras, nos da un sentido para decir, pues todo lo que Dios creó es bueno. Si al respecto de la sangre guardó silencio, no estamos limitados para decir, se nos quitan muchas cosas. No es que hay 3 cosas, sangre y otras 2 cosas, ¿no? Hay tanta cosa para comer y en un punto puedo omitir la sangre.
porque hay tanto. Y es de esta manera que el Señor nos habla, y quedo con esto al final, en esta parte final, que el Señor guarde silencio. Nosotros lo podemos tomar como que nos está diciendo, no olvides la norma desde el principio, no la olvides. Acá te he dicho, aún con animales impuros, acá ya advierto que los puedes comer. Acá de lo sacrificado a los ídolos que dije que no, acá advierto que lo puedes comer. Pero prohibí la sangre. Y al respecto de la sangre, hasta el día de hoy, se guarda silencio. Que el Señor bendiga su palabra.